la cultura culinaria de México es propia, pero México no ha tenido la mezcolanza étnica que hemos tenido nosotros los venezolanos. Entonces nosotros desde cierto momento, desde los viajes de Colón hasta nuestros días, hemos ido no sufriendo, sino llenándonos de otras culturas, por supuesto. Eso nos ha dado a todos nosotros características muy distintas. O sea, somos heterogéneos en color, en cabellera, en alegría, en música, en talento. O sea, tenemos de todas partes del mundo, tenemos un pedacito aquí en Venezuela. Por supuesto, la gastronomía no escapa a esa mezcla, a esa rica mezcla. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, por supuesto tenemos que hablar de todo lo que se ha ido desarrollando en nosotros desde la llegada de los españoles, que se supone fueron los primeros que nos abordaron en la búsqueda del dorado. Según historiadores y gente que ha trabajado bastante en esto, por ejemplo, tenemos a Armando Canones, uno de ellos, entre varios. Tenemos en Barquisimeto de Lara a Juan Alonso Molina, tenemos a Humberto Ariete, entre tantos que han escrito. Venezuela tiene desde 1825, aseguran ellos, que empieza a llegar a Venezuela otras formas de alimentación distintas a la que se tenía. La alimentación que se daba en Venezuela, una alimentación autóctona, y tenía cierto grado de precaria, de una cultura propia a la indígena, ¿no? Es basada en los elementos que aquí se tenían. Es a partir de 1825 cuando comienzan a entrar a Venezuela los diferentes elementos gastronómicos de otras latitudes. Por ejemplo, antes tuvimos los ingleses, una parte con los Bélsares, ¿verdad? Que trajeron, pero ellos hablan de que a raíz de nuestra cercanía con las islas caribeñas, que eran pertenecientes a ciertos estados de Europa, por ejemplo Inglaterra, Francia, Holanda y Portugal. Entonces, estas islas, por su cercanía y lo que Venezuela le ofrecía en riqueza, bien por la minería y por la cantidad de frutos que aquí se daban, entonces empezó a haber un intercambio. Entraron a nuestro país elementos que utilizaban los ingleses, elementos que utilizaban los holandeses, elementos que utilizaban los franceses, porque tenemos islas que pertenecen a cada uno, como lo dije antes. Entonces, se habla de que, fíjate que no nombré a España. ¿Por qué? Porque los historiadores separan a España y a Francia un poco del resto de los demás países. ¿Por qué? Porque España venía con un ímpetu, ¿verdad? El interés del oro. Ajá. Y Francia, por su forma de cocina, ¿verdad? Digamos, Holanda e Inglaterra, asociados a las islas caribeñas, tenían ya un feedback, digamos así, de intercambio en sus elementos. Por ejemplo, los condimentos ya habían empezado a intercambiarse. Y entran a Venezuela y resulta que los españoles, a la forma de cocinar,
utilizaban lo que nosotros denominamos el sofrito. Pero un sofrito muy mal hecho. Sí, ellos hablan de que el español mezclaba ajo y de una vez y métale la carne. Pero entonces, y los franceses un poquito menos. Pero eran muy artesanos, muy laboriosos en su preparación. En cambio, el resto de los países europeos que habían llegado ya tenían esa habilidad tomada de nuestro Caribe. Resulta que el sofrito que viene dado para nuestra región por los europeos era un sofrito ya donde se utilizaba cada elemento por sí solo, con un tiempo de cocción. Primero el ajo, después la cebolla, después los elementos blancos, según la dureza de cada uno. Y entonces ahí fueron dándose esa amalgama de sabores que identificaba a cada región. Ajá. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un país extraordinariamente heterogéneo en regiones geográficas: la andina, la falconiana, la zuliana, el llano, el oriente, el sur, ¿verdad? Donde fueron receptores de distintos grupos de extranjeros, por supuesto. Entonces, llegamos a Yaracuy. Yaracuy es un estado o una región que tiene 3 valles y 3 grandes cadenas montañosas que surgen a partir de nuestra geografía. Tenemos la Sierra de Aroa, toda perteneciente al sistema de la costa, pero tenemos la Sierra de Aroa, que da origen al sistema que busca hacia el sur de Falcón. Tenemos la Sierra Central, que es esta que tenemos aquí, donde está Marimón y todo, que viene a morir de los lados de Puerto Cabello y ¿cómo se llama? Carabobo y el norte de Aragua. Pero tenemos el macizo de Nirgua, que naciendo aquí cerca de Yaritagua, se va extendiendo y forma la cadena montañosa que va hacia los llanos. La región de la cordillera de la costa rama ante los llanos, y esa es la que se va hasta oriente. Esta central muere en Río Chico, allí. Entonces, fíjense, tenemos 3 sistemas distintos donde hay una cantidad de elementos que se producen que son similares en algunas regiones, pero hay otros que no. Por ejemplo, tenemos zonas que son áridas, hacia el Falcón, y los productos que se dan allí pertenecen a nuestra región, pero hay un tipo de cultura para procesarlos, ¿verdad? Ok. Lo mismo pasa con el Valle de Aroma, el Valle de San Felipe. Hay cuestiones que son comunes, pero la costumbre de la gente que ocupó esos valles eran separados por las montañas y no había esa comunicación directa. Tenemos los valles altos del sur de Yaracuy, que son los valles de Carabobo. Antes Nirgua pertenecía a Carabobo y Puerto Cabello pertenecía a Yaracuy. Después hubo un cambio, entonces fíjense cómo cambian las cosas. Para entender lo que nosotros estamos tratando de estudiar, debemos partir de una serie de palabras que debemos tenerlas como fundamento, que son los rituales, las costumbres, ¿cómo se llama? Lo tradicional y el patrimonio. ¿Qué nos interesa a nosotros? Buscar nuestra raíz, nuestro patrimonio, lo que nos ha dado la vida y que se ha ido corriendo de generación en generación y tiene un alto grado de valor, ¿verdad? Entonces, notamos que
una familia, por decir algo, tiene un rito para celebrar el cumpleaños, para celebrar ciertas fiestas que para ellos son importantes, y lo repiten año tras año o momento tras momento según sea el tipo de celebración, ¿verdad que sí? Entonces, ahí hay un ritual, donde hay una preparación, donde hay recoger los elementos que vamos a utilizar para hacer nuestro alimento, para hacer esa celebración. En la medida que pasa el tiempo se nos va sumando familias, se nos va sumando gente, vienen los invitados, y ya comienza a ser como una especie de una costumbre, ¿verdad? Entonces, esa costumbre, ¿qué nos hace? Se nos hace que más gente nos viene agrandando el grupo, hasta el punto que puede llegar a ser una tradición, porque ya la gente espera la fecha, espera el cumpleaños, espera la celebración histórica o lo que nosotros vayamos a celebrar, el santo, se ve muchísimo. Y es allí cuando comienzan a intervenir los elementos culturales de la gente que se nos acerca. Entonces, ya por ejemplo, en una tradición vemos que vienen grupos, que si de Caracas, que si del Llano, porque vienen a disfrutar lo que aquí estamos dando. Tenemos en Cocorote los buñuelos de Cocorote, es una tradición, pero empezó como una costumbre, pero empezó como un ritual de una familia. Entonces tenemos, fíjate que ya va por tradición. Entonces, dentro de poco, dentro de unos años, eso va a ser entonces un patrimonio, si ya no lo ves, un patrimonio de Cocorote, porque eso encierra lo que ha venido pasando de generación en generación, de un matrimonio que empezó a ser una familia. Entonces, ya, fíjense el primero, ya es un patrimonio de Cocorote. Así pasa, por ejemplo, con la Virgen de Montesacro en Aroa. Un italiano que vino para la explotación minera a finales de 1800, siglo XIX, y se trajo su virgen de la región donde él nació. Ahí en Italia se llama la Piccola Madonna, pero está en la región del Sacro Monte. Entonces, él, para no enredar a la gente, le puso la Virgen de Montesacro. Pero esa virgen él le celebraba con su familia la fiesta de la Virgen. En lo que la finquita que él compró empezó a dar frutos, vino entonces la invitación a los obreros a disfrutar de esa fiesta. Entonces le dedicó parte de eso, de lo que la finca producía, a la celebración. Ya pasó de ritual a costumbre. Y empezó la gente de Aroa a emocionarse porque en agosto todo el mundo estaba de vacaciones, se sumaban la gente que venía a visitar a su familia, entonces ya se convirtió en una tradición, gracias, es tradición. Y hoy día está tan esperada, bueno, con esta situación ha decaído un poco, pero nosotros tuvimos en los años 80, en los años 90, los grandes concursos de leche de Venezuela, el saque de ganado de engorde. Entonces éramos en Yaracuy, la feria de San Felipe y la feria de Aroa eran las principales ferias productoras de los alimentos para toda Venezuela. Inclusive estamos por encima de la zona sur del lago en cuanto a producción de carne y de leche. Entonces ya eso es un patrimonio que está allí. Entonces debemos entender bien este juego de palabras que nos dan a nosotros, entonces, autoridad como para indagar a través de nuestra familia, a través de nuestros amigos, a través de nuestros vecinos, eso que formó parte de la cultura gastronómica de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que hoy día estamos en la necesidad de indagarlo, de buscarlo.
¿Por qué? Venezuela, desde la aparición del petróleo hasta nuestros días, dicen los historiadores que no había restaurantes como tal, no habían centros gastronómicos, simplemente habían sitios donde se comía, ¿verdad? Y es cuando comienza a venir, a raíz del boom petrolero y de la minería, la capacidad de adquirir y de la diversión y jugar con los elementos de comida, y tuvimos una afinidad por lo extranjero y nos fuimos olvidando de nuestras raíces. Entonces tenemos, por ejemplo, en los años 60 nos olvidamos todo de lo que es Venezuela, gastronómicamente hablando, por usar y comprar un estrogonofe, o sea, cualquier platillo de afuera, y empezó a hacer un valor agregado, entre comillas. A partir de los años 90, un grupo de chefs, de cocineros, de hombres y mujeres dedicados, estamos apartados de nuestras raíces, porque era como decía el profesor ahora, somos yaracuyanos cuando te dicen, mira, ¿qué se come en tu tierra? Lo mismo no, aquí se comía quinchocho, aquí se comía un montón de cosas ricas en la producción, en la elaboración. Entonces, esta serie de hombres empezaron a estudiar, entre ellos Víctor Moreno, otro de los grandes historiadores, y fueron sembrando en una gama de estudiantes para que la búsqueda. Cuando estamos estudiando nuestro pueblo, les hablo de mi casa, Aroa fue un pueblo que se dedicó a la minería. Mientras yo consigo pueblos en el llano, en Lara, que tienen una idiosincrasia nativa desde cuando llegaron los españoles. Aroa viene siendo pueblo desde finales de 1800 para acá. Entonces, ¿qué pasa? Que somos productos de una gran cantidad de migraciones que se dieron en tan corto tiempo, pero que se fueron sumando como valor agregado al gentilicio de ese pueblo, porque empezaron a formar vida y dejaron familia y se asentaron en el pueblo. Todavía existen apellidos de allí. Otro ejemplo grande que tenemos aquí en Yaracuy, Beroe. Beroe es un pueblo que se forma de la traída de gente como braceros para el trabajo arduo de nuestra región, y que se asentaron, formaron un patrimonio enorme en una de las regiones más difíciles del Yaracuy, y hoy día tenemos grandes elementos culturales. La gastronomía es única, su música. Entonces, así ha pasado en Aroa. En Aroa llegaron los ingleses a la explotación de las minas, y los ingleses, por supuesto, trajeron su costumbre: el té, la cancha de tenis, la cancha de cricket, basquetbol, entre otros. Fútbol vino después, pero sí es uno de los primeros deportes que llegó a Aroa, junto con el basquetbol. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Los ingleses eran demasiado estrictos con su forma de vida, y el yaracuyano era una persona jovial, y al poco tiempo los ingleses andaban dando serenata, bebiendo a les cambió la vida. ¿Y de dónde lo aprendo yo? De familias como los Pinces, los Thomas, los Hoyer,
Ajá. Pero con las minas también vinieron árabes, turcos, italianos. Ajá. Y entonces cada uno trajo sus costumbres porque ellos vinieron con huevo de hada. Se fueron los ingleses, llegaron los italianos. Los italianos se desparramaron, se quedaron aquí, unos ingleses poquitos se quedaron y después llegaron los españoles, los canarios. Entonces cada una de estas migraciones fue dejando una cultura, una forma de música, la gastronomía. Entonces, mi abuela, en el caso de mi familia, por supuesto, maestra de aquí de San Felipe, que se fue a vivir a Loa, se hace amiga de los ingleses, porque mi abuela era como una doña Bárbara de la educación. Y se consigue con unos carrizos que son métricos, como eran los pinces, entonces, en amistad, y comienzan a compartir los conocimientos en cuanto a la fabricación de comida, a la gastronomía, la elaboración de dulces, los platillos, entre ellos sale la gallina rellena, sudada, huesada que presenté el año pasado. Pero no es el único plato, hay una gama inmensa, porque tenemos dulces que fueron sacados de lo que trajeron los holandeses, que con los frutos que se daban tanto en el Caribe como aquí en Venezuela, y más en nuestra región, como la piña, el cambur, la guayaba. Entonces fueron formando unos bocadillos increíbles, una tartaleta increíble, y que hoy día están renaciendo, porque la gente que las hacía, la gente que la había hecho, que la había mostrado en su época, fueron muriendo, pero sí dejaron cierto legado. Ese es el legado del que estamos estudiando hoy día, y es el legado que toditos nosotros debemos buscar, cada uno en su región, indagar, preguntar. ¿Y quién nos va a dar esa herramienta? ¿Dónde estamos? Los profesores. Vamos a trabajar en equipo, vamos a intercambiar ideas, nos vamos a hacer preguntas, nos vamos a responder, porque aquí tanto aprenden ustedes como aprendemos nosotros. Entonces, esa es la idea de este diplomado: buscar nuestras raíces, exponerlas al mundo y decir que Yaracuy, en Venezuela, tiene una historia gastronómica que Venezuela y el mundo la tienen que conocer. Gracias. Excelente.